¿Saben de esos momentos en los que uno se siente pequeño, incapaz, casi invisible? Bueno, hay una historia muy antigua que tiene un mensaje increíblemente actual sobre esto. Es una narración sobre cómo encontrar una fuerza que ni sabíamos que teníamos justo en nuestro punto más débil. Nuestra historia empieza con alguien que, en medio de la crisis, no se veía como un héroe, para nada, ni siquiera como un líder. Él se veía simplemente como un sobreviviente. De hecho, su primer y único instinto era esconderse, desaparecer. Pero aquí es donde todo da un giro. El cambio no vino de su propia fuerza de voluntad, vino de afuera, de una confianza puesta en él que era tan potente que terminó transformando por completo cómo se veía a sí mismo. Así que vamos a meternos de lleno en esta historia. Muy bien, para entender a nuestro protagonista, primero tenemos que entender su mundo, y la verdad el panorama era bastante desolador. El pueblo de Israel estaba siendo aplastado, pero de forma sistemática, por sus enemigos, los madianitas. La vida diaria era un ciclo de pura desesperanza. Imaginen esto: trabajar la tierra, sembrar, esperar, y justo cuando la cosecha estaba lista, llegaban los madianitas y arrasaban con todo. Cada vez. No era solo una derrota militar. Era una opresión diseñada para quebrarles el espíritu, llevarlos al hambre y obligarlos a vivir como fugitivos en su propia tierra, escondidos en cuevas. Y claro, en medio de tanto sufrimiento, nace la pregunta más humana de todas, una que seguro nos suena familiar. Si se supone que hay alguien que cuida de nosotros, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Dónde está Dios? Y en este escenario conocemos a Gedeón. Pero ojo, no lo encontramos en un campo de batalla afilando su espada. No, para nada. Lo encontramos bajo tierra, escondido en un lagar, un sitio para pisar uvas, tratando de moler a escondidas un poquito de trigo para que no se lo robaran. Él era literalmente la personificación del miedo de su pueblo. Y es justo ahí, en su escondite, en su punto más bajo de vulnerabilidad, donde ocurre el momento que lo va a cambiar todo. No cuando se sentía fuerte y preparado, sino todo lo contrario. Aquí la historia se pone muy interesante por el contraste tan brutal. Se le aparece un mensajero divino y lo saluda diciéndole, guerrero valiente y esforzado. Imagínense la cara de Gedeón. Él seguro pensó que se habían equivocado de persona. Él se veía como el más insignificante de la familia, más débil. Pero la visión divina era otra, una completamente opuesta. La respuesta de Gedeón es de una honestidad brutal. No es una respuesta de fe ciega, sino de duda y de dolor. Él no dice amén, él pregunta, y su pregunta es la de todo su pueblo, una que nace de una realidad que es muy difícil de reconciliar con la idea de un Dios que protege. Y esto es crucial. La respuesta a su duda no fue una explicación filosófica sobre el mal en el mundo. Fue una orden, una misión. Básicamente le dijeron, ve con esa poquita fuerza que tienes ahora mismo, yo estaré contigo. No se le pide que entienda todo, se le pide que actúe, con la promesa de que no irá solo. Gedeón quiere creer, de verdad que sí, pero el miedo es enorme. Así que antes de lanzarse a la piscina, necesita certezas. Y aquí es donde entramos en una fase en la que su fe, que todavía es súper frágil, es puesta a prueba. Gedeón pide dos señales muy pero muy específicas. Primero, que un trozo de lana en el suelo amanezca empapado de rocío, pero que la tierra alrededor esté seca. Y sucede. Pero como que todavía no le basta, y a la noche siguiente pide lo contrario. La lana seca y el suelo mojado. Y vuelve a suceder. Lo más increíble de esto es que en lugar de ser reprendido por dudar, recibe confirmación. Es como si la historia nos dijera que a veces una fe débil necesita ser cuidada con paciencia. Bueno, ya convencido, Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres. Ahora sí, pensaría uno. Pues no. Ocurre algo que va en contra de toda lógica militar. Le ordenan reducir el ejército. Primero dice que todos los que tengan miedo, que se vayan a casa. Se van 22,000. Quedan 10,000. Y todavía le dicen que son demasiados. Después de una prueba final, el ejército queda reducido a solo 300 hombres. ¿Por qué? La razón era clara, para que cuando ganaran, fuera imposible decir que fue por su propia fuerza. La victoria tenía que ser, sin lugar a dudas, de un poder superior.
300. Detengámonos un momento en ese número. 300 hombres contra un ejército enemigo tan, pero tan grande que lo describen como una plaga de langostas. La misión, honestamente, parecía un suicidio. Con este diminuto ejército nos acercamos al clímax de la historia. Y si la selección de los soldados fue rara, la estrategia de batalla es todavía más extraña. Estas son sus armas. Olvídense de espadas, arcos o lanzas. Su arsenal consistía en trompetas, antorchas y jarras de barro vacías. No, no es un chiste. No estaban equipados para pelear de forma tradicional. Estaban equipados para obedecer una orden que sonaba a completa locura. En medio de la noche, rodean el campamento enemigo. A una señal, los 300 hombres rompen a la vez las jarras de barro, revelando las antorchas encendidas. Tocan las trompetas y gritan con todas sus fuerzas. El efecto es de un caos psicológico absoluto. El ejército madianita, despertado de golpe en la oscuridad por ruidos y luces que venían de todas partes, entró en pánico. Creyeron que estaban siendo atacados por un ejército gigantesco, y en la confusión empezaron a atacarse entre ellos y a huir despavoridos. La victoria fue total. Y lo mejor de todo, el ejército de 300 de Gedeón no tuvo que levantar ni una espada. Ahora bien, esta es una historia increíble, sin duda. Pero, aunque sea muy antigua, tiene un eco muy profundo en nuestros días. ¿Qué nos dice a nosotros hoy? La verdad es que la experiencia de Gedeón es un espejo de muchos de nuestros sentimientos. Sentirse pequeño, dudar de las propias capacidades, tener ganas de esconderse cuando las cosas se ponen difíciles, o simplemente sentir que no somos suficientes para el reto que tenemos delante, es esa sensación, la de sentir que, aunque uno esté presente, nadie ve realmente el valor que puede aportar. O la sensación de ser ignorado. O peor, la de sentir en el fondo que simplemente no se da la talla. Son preguntas que surgen en los momentos más duros, muy parecidas a las que Gedeón seguro se hacía a sí mismo en ese lagar. Y aquí está, para mí, el mensaje central de todo esto. A menudo pensamos que para ser llamado a hacer algo grande, primero tenemos que ser fuertes, estar preparados y no tener dudas. La historia de Gedeón le da la vuelta a esa idea. El mensaje es que el llamado no llega por la fortaleza que uno tiene, sino que se manifiesta a pesar de nuestra debilidad. La debilidad no es un obstáculo, es el escenario donde se muestra una fuerza mayor. Gedeón no empezó esta historia siendo un valiente. Empezó muerto de miedo, pero terminó siendo un líder. ¿Cómo? Porque el valor no vino de él, sino de la presencia que lo acompañaba. Y quizás ese es el mensaje final para todos. La historia personal no tiene por qué terminar en un escondite, en la duda o en el miedo. La invitación de esta historia es a levantarse, porque la historia no termina ahí.